Este no es un vídeo más sobre fútbol. De hecho, si eres de los que si te digo que pienses en un famoso holandés, un famoso brasileño o polaco, y solo se te han venido nombres de futbolistas o de los que combinan la camiseta de su equipo con lo que sea, quizás deberías cerrar este vídeo ahora mismo, porque lo que viene a continuación puede que pique un poco. Sí, este es un vídeo polémico, uno de esos que empiezan con risas nerviosas y termina con insultos en los comentarios, pero te prometo algo, no está hecho desde el odio ciego, sino desde la decepción, porque yo también fui futbolero, también grité goles, también he sido del equipo que mi padre era, pero como pasa con muchas pasiones, cuando las miras de lejos empiezas a ver cosas que cuando estás dentro cegado por la emoción ni siquiera las notas. Todo cambió el día que me mudé. Me mudé a una casa justo al lado de un campo de fútbol. Al principio me sentía un privilegiado. Podía ver el fútbol en vivo desde el salón de mi casa, pero con el paso de los primeros días empecé a pensar, ¿qué demonios nos pasa con el fútbol? Desde mi ventana veía cosas extrañas. El campo permanecía abierto todos los días, desde primera hora hasta las 11 de la noche, incansable. Siempre había alguien jugando, pero lo que más me llamaba la atención no era el juego en sí, sino lo que le pasaba a la gente al pisar ese suelo. Era como si al pisar el campo dejaran atrás una parte de sí mismos, como si se despojaran de la calma, de la educación, de esa capa fina de civilización que solemos llevar puesta. Desde mi ventana veía cómo se transformaban. Solo escuchaba gritos, empujones, insultos entre rivales, insultos entre amigos. Por un rato dejaban de reconocerse. Podía apreciar cómo adultos pasaban a ser niños furiosos en cuanto pisaban ese campo. El fútbol no solo les enfrentaba, los desnudaba, sacaba algo crudo, casi salvaje. Me pasaba horas mirando por mi ventana, preguntándome si ese cambio era por la pasión del juego o si en realidad el campo no era más que un espejo que mostraba quiénes somos cuando nadie nos mira. Y como a tantos otros, el fútbol me encantaba. No era solo un juego, era una forma de estar en el mundo, una identidad que uno se ponía incluso antes de entender que era una identidad. En el patio del colegio no jugábamos al fútbol, nosotros éramos el fútbol. Yo era Raúl, otro era Zidane, y había uno que se pedía ser portero solo para poder llevar la gorra. El recreo duraba 20 minutos, pero nosotros lo jugábamos como si fueran 90, y si nos dejaban, jugábamos tiempo extra y penaltis. Nos inventábamos las reglas, jugábamos en el suelo, entre mochilas que hacían porterías y sudaderas que marcaban el límite del campo. Nadie necesitaba un árbitro, bueno, casi nadie. Nos peleábamos, sí, pero después volvíamos a ser amigos, porque al final el fútbol no era solo el balón, era ese sentimiento de pertenencia. Y en esas tardes largas con los cordones desatados y las rodillas llenas de polvo, aprendí a querer este deporte. Lo viví, lo disfruté y lo aprendí, aunque tal vez por eso mismo ahora me cuesta tanto entender en lo que a veces se convierte. Y yo no hablo desde fuera, no he sido ajeno a todo esto, yo también fui uno de ellos, y tal vez en el fondo todavía lo sea, pero a veces me pregunto si el fútbol de antes era mejor, o si simplemente era yo el que lo miraba con otros ojos. Quizás siempre fue así, y solo empiezo a verlo por lo que realmente es. No me malinterpretes, no digo que todos los que juegan lo sean, pero hay algo que ocurre, algo casi mágico, en el peor sentido, cuando alguien entra por la puerta de un campo de fútbol. Da igual si es el niño del barrio, el padre de familia o un profesional con millones en la cuenta, aficionados, jugadores, entrenadores, todos se transforman. Es como si el césped liberara algún tipo de gas, se abren las puertas y ¡pum! Gritos, insultos, empujones y amenazas. Lo que fuera de ese contexto sería inaceptable, dentro se celebra, no solo se tolera, se aplaude, se pierde cualquier rastro de clase o inteligencia. Se convierte en un ritual primitivo, disfrazado de deporte moderno. Y lo peor de todo es que nadie se lo pregunta, nadie se detiene a decir ¿por qué esto es normal? Dentro del mundo del deporte, el fútbol moderno es casi una anomalía. Son los que más cobran y también los que más se lesionan, los que más se quejan, los que pasan más tiempo en el suelo que jugando verdaderamente. Se tiran, fingen, teatralizan cualquier contacto como si fueran actores de una telenovela con final abierto y encima piden VAR por una caricia. ¿Te imaginas eso en el ciclismo? Un ciclista cayendo al suelo por una ráfaga de viento para después pedir que repitan la etapa. O en el tenis, donde si te lesionas vas a terminar el punto como sea y si puedes terminas el partido. Nadal sangrando por los dedos, Djokovic con calambres vomitando en el baño en 3 sets, pero ni una queja, siguen, porque así es el deporte de verdad. El fútbol es un deporte de equipo, sí, pero también es un deporte donde la responsabilidad se diluye. Cuando las cosas salen mal, la culpa se reparte, se esconde y se justifica, pero en los deportes individuales estás tú, tu cuerpo, tu mente, tu error y tu mérito, igual que en la vida misma, porque cuando te levantas cada mañana, no tienes un equipo táctico que te diga cómo enfrentar el día, no tienes un entrenador gritándote desde la banda mientras vas al gimnasio o intentas superar un mal día con tu jefe. En la vida estás tú solo, como un tenista, como un fondista, y eso hace que los deportes individuales no solo sean más duros, sino también más sinceros, más fieles a lo que significa enfrentarse al mundo real. El fútbol, en cambio, ha terminado siendo un espectáculo ruidoso, coral y muchas veces vacío.
Y lo más preocupante de todo no es lo que pasa dentro del campo, sino lo que ocurre afuera del mismo. El fútbol no es solo un deporte, es una religión con marketing. Tiene un poder mediático que no respeta nada ni nadie. Hace apenas unos días, Carlos Alcaraz jugó lo que muchos llaman la mejor final de tenis de la historia. Fue épica, fue emocionante, pero fue invisible. Televisión Española prefirió comprar los derechos de la UEFA Nation League, un torneo menor, casi inventado, un España contra Portugal de hacendado, antes que mostrar en abierto a un chaval de 22 años que está escribiendo la historia. Pero así funciona el fútbol, se lo traga todo. Da igual si hay un mundial de natación, un Tour de Francia épico, una final de Grand Slam, el fútbol siempre va primero, aunque no lo merezca. Y lo peor es que la sociedad lo acepta. Cortan calles enteras porque un equipo va a entrenar, no a jugar, a entrenar. Detienen ciudades, cambian parrillas de televisión, se condicionan la vida cotidiana de miles de personas, y por no hablar de que las normas de ruido, convivencia y bienestar que nos impide a todos comportarnos como salvajes cuando nos apetece, a ellos parece no aplicarse de la misma forma. Parece que las leyes muchas veces no va con ellos, y todo por un deporte que en el fondo no respeta ni a sus propios jugadores cuando pierden. Y claro, cuando solo has vivido en España, parece que el mundo entero gira en torno al fútbol, pero basta con salir un poco afuera, basta con salir para que la burbuja explote. En Estados Unidos, por ejemplo, la vida se para cuando hay NBA o Super Bowl. Allí al fútbol se le llama soccer, y es el deporte que ven los niños pequeños antes de descubrir el béisbol, baloncesto o el fútbol americano. En Canadá, la pasión es por el hockey sobre hielo. En Asia, las artes marciales tienen más respeto mediático que cualquier liga de fútbol. En Australia, el rugby y el cricket mandan. Y en muchos países del este de Europa, el balonmano, vóley o el ajedrez es lo que llena pabellones. Lo que vengo a decir es que el fútbol no es una constante universal. Su dominio es cultural y no natural. Cuando sales, ves otros deportes, otros valores, otros códigos. Y sobre todo, ves que el mundo no se derrumba si un jugador no mete gol. No quiero que dejes de ver fútbol, ni pretendo que quemes tu bufanda o que abandones a tu equipo, pero sí me gustaría que la próxima vez que estés frente a un partido te preguntes si este espectáculo de gritos, insultos e histeria es lo mejor que el deporte puede ofrecerte. Piensa si hay belleza real detrás del ruido y si el fútbol de hoy honra al fútbol que te enamoró cuando eras niño, porque el fútbol no es malo por ser fútbol, lo que lo mata es el circo que lo rodea. Yo, sinceramente, ni veo fútbol ni lo echo de menos, y no lo odio porque sea popular, lo odio porque me enseñó demasiado bien lo que somos cuando nadie nos mira, lo que somos cuando nos dejamos llevar por instintos primitivos. No sé si hay verdad o belleza detrás del grito, si hay respeto detrás del pisotón, o si vale la pena entregar tanto a un juego que parece más diseñado para dividir que para unir, pero yo voy a ir cerrando el vídeo por aquí, antes de que el árbitro pite el final, no sea que me saquen tarjeta por pensar demasiado.